Bueno, vamos a continuar, ¿sí? con esta clase de asma y EPOC, ¿sí? Voy a seguir a compartir la pantalla, así seguimos con el PowerPoint, ¿sí? Eh, bueno, hablábamos del asma, terminábamos a hablar del asma, del flujo aéreo con crónico con la limitación del flujo aéreo, ¿sí? Y también tenemos que hablar del asma y la obesidad, ¿sí? Acá con estos pacientes tenemos que trabajar con mucho más rápido, ¿sí? Y estos dos síntomas los síntomas y los signos y los síntomas que tienen estos pacientes se potencian por su obesidad, sobre todo, ¿sí? Y son mortales, en muchos casos, en muchísimos casos son mortales porque no tenemos a veces acceso muy rápido a lo que es la vía aérea, entonces llega a que tenemos un paciente muy complicado para trabajar, pero bueno, debemos hacer lo más rápido posible para que estos pacientes no lleguen a producir esta muerte que no queremos, ¿sí? Es un paciente difícil ya de por sí, porque es un paciente flaco, que se ahoga, una delgada, mucho más fácil de trabajar, pero estos pacientes sufren muchísimo más porque el ahogamiento que producen en el asma, ¿sí? Es más chocante y nosotros en el afán de poder trabajar no se puede trabajar no es correctamente, sino como es debido, ¿sí? El acceso que tenemos a la vía aérea es complicado, entonces tenemos que sí o sí trabajar con más rapidez que lo común, ¿sí? Eh, en la crisis asmática, en el servicio de emergencia, bueno, la crisis asmática, como recién decía, hay muchas, pero el asma no reconocida es difícil de trabajar porque, claro, el paciente no reconoce o no conoce su historia, ¿sí? Eh, corremos el riesgo de que estas crisis formen parte a partir de ese momento de la historia de su vida, ¿sí? Después hay asmas que son subtratadas, es decir, se trata el asma porque vino por otro problema, ¿sí? Vino un problema X a la guardia por una emergencia, pero nos encontramos que dentro de este problema de asma, perdón, de este problema que viene a la guardia, encontramos que también es asmático, ¿sí? Porque le empezamos a faltar el aire, se hace una espirometría y automáticamente este tratamiento de asma que fue encontrado de casualidad, ¿sí? Empieza a ser parte de la vida de la persona eh, que fue atendida. El asma estable o desencadenada por exposición a un activador, es decir, este tipo de asmas, sobre todo la gente que trabaja química, ¿sí? Eh, a ver si puedo cerrar el micrófono que está hablando. Ahora sí. Eh, le decía, el asma por desencadenantes activados, como los que trabajan en química, o los que trabajan en caucho, ¿sí? O la gente que trabaja en limpieza, ¿sí? Que tienen la mala costumbre de hacer esas combinaciones entre la lavandina y el detergente. No saben que ese producto que ellos forman, ese vapor que larga esa unión de esos elementos, lastiman los pulmones, ¿sí?
¿sí? Y llegan a producir un asma por activación de exposición a activadores. Y eso es un activador, es decir, vamos a producir un asma que puede ser hasta mortal, ¿sí? Porque hay intoxicaciones aparte de ese tipo de vapores que no son recomendados para el ser humano. Y el otro gran problema que tenemos es el asma que no responde al tratamiento. Entonces, sí o sí, acá vamos a tener que llegar al entubamiento, ¿sí? A entubar al paciente, porque se le hace todo el combo, que nosotros llamamos todo el combo de nebulizaciones, de medicaciones subcutáneas, de medicaciones de colocarle hipatropios, salbutamol, todo lo que podemos, pero como no responde, llegamos a que este tipo de asma vamos a tener que llevar a la internación y en terapia intensiva, lamentablemente ya entubados, ¿sí? Las crisis, las exacerbaciones y los ataques agudos son episodios en aumento progresivo por falta de aire. La tos, las sibilancias y las presiones torácicas o combinación de todos estos síntomas, llegamos a que vamos a estar en presencia de una persona con asma dentro de la guardia. Y tenemos que ser muy rápidos en la atención porque el asma también, vamos a ver que es progresiva, ¿sí? Si no atacamos inmediatamente la crisis, vamos a tener, como se me decía, un paciente que vamos a entubar y va a tener que ir a parar a la terapia intensiva, que es lo que no queremos. Después, nuestro objetivo, por supuesto que nuestro objetivo principal en la emergencia es aliviar lo más rápido posible la obstrucción del flujo aéreo y poder planear el tratamiento y prevenir la crisis de aquí en adelante. Es decir, este es nuestro objetivo fundamental, lo que es la guardia, para poder sanar, ¿sí? Sanar todos los problemas que tenemos. La señora, para subsanar todos aquellos problemas, ¿sí? Que tengamos en la guardia y los futuros ataques o crisis de asma que podemos llegar a tener, ¿sí? Eh, los tratamientos en las crisis asmáticas de urgencia y emergencia, bueno, primero tenemos que se debe categorizar al paciente, es decir, como hacemos en el triage, categorización de pacientes, ¿sí? Por su gravedad, ¿sí? El diagnóstico precoz, es decir, el diagnóstico que nos va a dar el médico, nosotros mismos tenemos que ser capacitados para dar un diagnóstico, es decir, qué tipo de asma es la oxigenación que tiene el paciente para poder enseguida con este diagnóstico poder hacer el tratamiento, ¿sí? Al paciente que está ingresando al paciente, establecer la gravedad del paciente. Es decir, si tenemos un paciente que viene con una crisis asmática porque se conoce que el paciente el paciente conoce que es asmático, ¿sí? Vamos a ver, establecer la gravedad es ver la oxigenación que está teniendo en ese momento, entonces tener que hacer el tratamiento rápidamente, ¿sí? Y realizar los controles estrictos hora a hora. Es decir, el paciente hay que controlarle la oxigenación continuamente, y si se puede tener un monitor conectado directamente al paciente, verlo continuamente, cada 10 minutos si es posible, ¿sí? Para que el paciente se vaya restableciendo, ¿sí? Para tener todo, para saber la categorización del paciente, hacer un diagnóstico precoz, tenemos que saber los síntomas que como viene o como está el paciente,
si viene somnoliento o confuso, ¿sí? Tenemos que verlo, que el paciente esté, si es posible, ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Para poder hacer tratamientos exhaustivos y que sean de buen fin, ¿sí? Uno de los síntomas que tenemos que más ver, ¿sí? Son estos movimientos toracoabdominales que no sean descoordinados, es decir, a veces que vemos a los pacientes que vienen muy atacados, y ahí acá vemos la categorización del paciente también, es que el paciente que viene con movimientos toracoabdominales descoordinados es que viene muy mal de oxigenación, ¿sí? O cuando viene con viene bradicárdico, ¿sí? Entonces ahí tenemos que con diaforéticos también tenemos que trabajar muy rápidamente y saber que el paciente tiene que tener automáticamente la atención de nosotros y el control para poder salir de esa crisis asmática, para tener un poco de oxigenación como corresponde, ¿sí? Los tratamientos en la guardia, bueno, primero no acostar a un paciente que es asmático, sino sentarlo o semisentarlo, ¿sí? Hacer tratamiento de oxigenoterapia al 100% y con beta 2 continua para poder desinflamar lo más rápido posible esa vía aérea para poder no llegar a la intubación, ¿sí? La colocación primero, lo principal, una venoclisis, pero si es posible tener dos venoclisis, ¿sí? Para medicarlo, para que se hidrate, porque el paciente se va a empezar a deshidratar rápidamente, ¿sí? Por falta de oxígeno. Entonces, tener dos venoclisis con solución salina, ¿sí? Y colocarle sulfato de magnesio intravenoso previo a intubación. Si no vamos a intubarlo, vamos a tratar de que el sulfato de magnesio no darle tanto sulfato de magnesio para no producir ningún tipo de alteraciones después en el laboratorio. Si existiera el paro respiratorio, bueno, vamos a tener que intubarlo sí o sí, ¿sí? Orotraquealmente se debe seguir los protocolos, ¿sí? Que hoy tenemos, porque este colapso en la vía aérea, hoy por hoy, que está tan de moda esta famosa pandemia que tenemos, el coronavirus 19, entonces tenemos que seguir un montón de protocolos nuevos, que tenemos que conocerlos, más allá de que si esta intubación va a ser sin farmacología, hay que tener en claro el diagnóstico precoz que tenemos para poder intubarlo. La indicación de la intubación, por supuesto, que dan el paro cardíaco, el paro respiratorio, o bradipneas graves, es decir, que el paciente ya esté teniendo el agotamiento que nosotros llamamos, ¿sí? Ese agotamiento que tenía abajo dice agotamiento progresivo, los músculos del tórax se van cansando, ¿sí? Entonces esto va a producir que no le ingrese bien el oxígeno y esto a su vez va a producir un estado mental alterado, que se ponga nervioso, a los gritos, que golpee todo. Entonces tenemos que sí o sí al paciente dormirlo, ¿sí? Y intubarlo, ¿sí? Porque no hay otra forma de poder trabajar con el paciente, ¿sí? Esto es a veces un poco agresivo, pero lamentablemente es la única forma de poder llegar a un buen fin, ¿sí? Acá decimos tórax silentes, es decir, el tórax silente es el tórax donde no se mueve, no tiene movimiento, sino tiene ruido, ¿sí? Esto se produce ¿por qué? Porque el ingreso de oxígeno que tenemos al pulmón no es suficiente ni para hacer una sibilancia, ¿sí? Ni hacer siquiera un pequeño ruido. Entonces es un ruido, es un tórax silencioso que
más allá de que puede llegar a estar entrando muy poco oxígeno, pero no alcanza para oxigenar principalmente el pulmón, ¿sí? Y el resto del cuerpo, por supuesto la sangre, oxigenar la sangre porque no alcanza, entonces tenemos que sí o sí entubarlo. La farmacología que nosotros utilizamos en la guardia, ¿sí? Son salbutamol, ¿sí? Hoy por hoy, en lo que vamos en la pandemia, en lo que hace ya un par de años se está utilizando, ya no son las gotas, ¿sí? Igual que yo las puse acá, pero ya se está usando los PAF, ¿sí? Tenemos que tener PAF de hipatropios y de salbutamol, y son entre 4 y 8 PAF con aerocámaras, tanto de salbutamol como de hipatropio, ¿sí? Cada 20 minutos 2 PAF, es decir, que se usan alrededor entre 4 a 8 PAF en la hora de la crisis y poder sacarlo. Los efectos adversos, tanto de uno como de otros, son la taquicardia, los temblores y la hipopotasemia, ¿sí? Pero esto puede llegar, después se revierte, ¿sí? Igual tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar monitoreado, ¿sí? Para ver qué oxigenación contiene, qué taquicardia se puede llegar a producir, ¿sí? Porque tampoco vamos a producir una taquicardia muy alta, porque también estamos haciendo, ¿cómo se llama? Estamos produciendo, ¿sí? Un descontrol en lo que es la parte cardíaca. Entonces, los temblores no importarían, ¿sí? Porque eso se calma, eso va a calmar después cuando estos fármacos salgan del cuerpo, ¿sí? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta sobre todo la taquicardia. El sulfato de magnesio al 25% son 2 gramos en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica que van intravenosa y pasan en 20 minutos. Este es la regla 222, ¿sí? 2 gramos en 200 centímetros cúbicos a pasarlo en 20 minutos, ¿sí? Este es el famoso 222 que tenemos, que trabajamos en la guardia. Los corticoides como la meprednisona, ¿sí? Que van vía oral, o la hidrocortisona que es endovenosa, entonces que son 2 miligramos por cada kilo de peso y es cada 6 horas. Al principio se puede decir que acá se puede hacer tratamiento de choque, ¿sí? Que es lo más factible que nos dé buenos resultados para que el paciente y que casi siempre en estos pacientes vamos a tratar de dar medicaciones que sean inyectables, más allá de que ya tenemos colocación de 2 días si es posible, ¿sí? Entonces podemos tratar de medicarlos en el choque, ¿sí? Que se da hasta 1 gramo de hidrocortisona para poder sacarlo de la crisis, ¿sí? Después hay también corticoides inhalatorios, pero ya esto es según el índice de gravedad que tenga el paciente. Si el paciente está muy grave no lo vamos a poder hacer este tipo de corticoides, entonces sí vamos a los corticoides endovenosos. Y después la adrenalina, que esta adrenalina puede ser intramuscular o subcutánea y es entre 0,5 de 0,3 a 0,5 miligramos cada 20 minutos, realizada en 3 sesiones durante el choque de la enfermedad. Hay cosas que dentro de la guardia tenemos que ser lo más rápido posible. Y de lo menos agresivo a lo más agresivo. ¿Por qué? Porque la adrenalina, aunque ustedes no lo crean, también es agresiva hacia los riñones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta tanto este problema que vamos a llegar a tener y solucionar un problema. Si nosotros vemos que el paciente está pero muy atacado, no vamos a trabajar con salbutamol solamente, sino vamos a trabajar con salbutamol, hipatropios y sobre todo la adrenalina para poder sacarlo inmediatamente de lo que es la crisis. Esto es a lo que se refiere el asma, ¿sí? Y como ya les dije, ustedes ya tuvieron o ya tienen material de POC
pero también vamos a hablar un poquito de lo que es el EPOC, ¿sí? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una de las enfermedades que yo siempre digo que es la que se puede evitar, ¿sí? Esta enfermedad se puede prevenir porque el tratamiento, y también tiene tratamiento a largo plazo, siendo características los síntomas respiratorios, ¿sí? Pero tenemos que saber que esta enfermedad es la que se puede prevenir. ¿Por qué? Porque es la exposición como decíamos anteriormente, al cigarrillo, ¿sí? Sobre todo al tabaco, eh, que es la obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, y sobre todo lo que es el tabaquismo, que produce taponamientos tanto en los alveolos, los bronquios. Entonces si no tendríamos el cigarrillo, creo prácticamente que esta enfermedad no existiría. Pero lamentablemente tenemos que tener en cuenta que este tabaquismo produce esto, ¿sí? Y aparte que también nos lleva, ¿sí? a estas personas a tener que internarlas en terapia intensiva y que exacerban o aumentan las posibilidades de que se compliquen otro tipo de patologías, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el cáncer de pulmón, la insuficiencia renal crónica, la ansiedad y la depresión, y los deterioros cognitivos. Todas estas y muchas más, no solamente son estas. Ustedes lean lo que dice en el cuadernillo que yo les dejé, en ese ¿cómo se llama? Que hay muchísimas enfermedades que se pueden potenciar, ¿sí? Entonces, esto implica que se complica más todavía la vida del ser humano, ¿sí? Vamos a tener la sospecha de POC cuando llega un paciente que viene supuestamente por dice: vengo muy atacado del pecho, que no puedo respirar, y le preguntamos, la primera pregunta que tenemos que hacer: ¿es asmático? Y si dicen que no, vamos a empezar a tener sospecha que es un paciente con EPOC, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, acá decimos que la tos crónica, ¿sí? Esa tos comienza esa tos que intermitente y no productiva, es decir, esa tos que, como nosotros decimos normalmente, vulgarmente, es tos seca, ¿sí? Y que nos agarra esa crisis de tos varias veces durante el día. Y hay otros que producen el esputo continuo, es decir, no están resfriados, no tienen ningún tipo de bronquitis. Entonces la producción de la mucosidad o del esputo es continuo, ¿sí? Esa gente y más sobre todo lo que vamos a verlo, lo vamos a observar es en los fumadores, ¿sí? Entonces ahí estamos teniendo un signo, un signo de que esta persona puede ser EPOC, ¿sí? La historia de exposiciones, como decíamos anteriormente, en el asma también se producen por medio de ingresos de elementos, ¿sí? Tóxicos, sobre todo vapores, ¿sí? Entonces, que esto va a producir que las disneas sean progresivas, ¿sí? Y que empeora que esta disnea va a empeorar con el ejercicio. Y este ejercicio no quiere decir de ir a hacer ejercicio para adelgazar, es decir, estar trabajando, ¿sí? Tienes que hacer movimientos, caminar, ir, venir, hacer tipos de ejercicios que no hacemos normalmente en casa, o levantar cosas, y que nos cansemos, ¿sí? Y que sea este cansancio, este empeoramiento de la disnea, ¿sí?
sea persistente, así que no se vaya después de que terminemos de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Las historias de familiares, si hay algún familiar de EPOC, no quiere decir con esto que nosotros, si tenemos un familiar con EPOC, tengamos que ser EPOC nosotros. Podemos saber que ya hubo en EPOC, porque hubo exposiciones recíprocas dentro de la familia, ¿sí? Sobre todo si se va a volver a repetir lo mismo, el cigarrillo, ¿sí? Hoy por hoy no tanto, porque hoy por hoy hay una costumbre que se ha dado, gracias a Dios, que es fumar afuera, es decir, que el que fuma lamentablemente se vaya afuera, y si llueve que no fume, ¿sí? Bueno, la edad también influye en lo que es el EPOC, y como acá lo digo y lo vuelvo a repetir, el tabaquismo, con más de 40 paquetes de cigarrillos al año. Si calculan que se están fumando un atado de cigarrillo por día, es decir, ya este punto, esta sospecha, ya no está siendo superior. Son 30 atados de cigarrillos por mes, son 300 atados de cigarrillos al año. Estoy hablando de 40 atados por año. Es decir, ya es súper sospechoso de que este paciente que fuma, que sea EPOC. Entonces tenemos que hacer un tratamiento exhausto y tenemos que hacerle enseguida placas para ver qué tipo de pulmones tiene, ¿sí? Y qué capacidad puede llegar a tener pulmonar. Dentro de la capacidad pulmonar de ingreso de aire, vamos a tener la capacidad del flujo aéreo que necesitamos para oxigenar lo que es la sangre. Las manifestaciones clínicas del EPOC es exactamente de los mismos que tenemos en el asma, ¿sí? Porque estas dos enfermedades son parecidas, ¿sí? Ya más allá de que no son la misma, ¿sí? Porque una es clínicamente diagnosticada y la otra es la que decíamos que también es clínicamente diagnosticada, pero que se puede prevenir, ¿sí? Entonces, pero las manifestaciones son exactamente la misma, ¿sí? Entonces, acá llegamos a que tenemos más o menos los mismos síntomas, los mismos síntomas. La tos crónica, la disnea, la debilidad de los miembros inferiores, la anorexia y la pérdida de peso, porque esto es porque el cigarrillo, ¿sí? Nos saca el apetito, entonces no comemos y nuestro cuerpo empieza a consumir nuestras calorías propias, entonces la disminución de peso pasa por esto. Los síntomas psiquiátricos, ¿por qué? Porque el cerebro no recibe la oxigenación debida, ¿sí? Entonces estos nos pueden llegar a producir ansiedades, depresiones, entonces estas enfermedades es algo muy particular, entonces bueno, así que bueno, tenemos que tener en cuenta eso. El sueño exhaustivo, es decir, que durante todo el día tenemos sueño para poder, porque no podemos dormir de noche, ¿sí? Entonces tenemos estos trastornos, porque tenemos trastornos respiratorios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que estos sueños diarios, es decir, durante el día, puede estar, ¿sí? Los tratamientos más o menos es la misma que lo que tenemos en el asma, ¿sí? La oxigenoterapia, pero acá lo que tenemos que hacer es a flujos muy bajos para poder que el paciente sature entre un 88 y un 92%, no más de esto, porque vamos a producir que se sobreoxigene, ¿sí? Y produzca un espasmo y tener que intubar a un paciente. Administraciones de beta 2, ¿sí? La utilización de ventilación invasiva, si la disponemos, que muchas veces en muchos lugares no tenemos, ¿sí? Y tenemos que utilizar, pero usar el flujo, usar por lo menos la oxigenación
a bajo flujo con máscaras y bueno, ya podemos tratar de estabilizar al paciente. Administrar broncodilatadores, corticoides y antibióticos si es necesario. Y como los broncodilatadores, como yo recién le decía, por ahí le ponemos oxígeno y hacemos estos broncodilatadores, y sobre todo el hipatropio, no se usan más las gotas, es decir, tratar de usar el PAF en el choque, ¿sí? Tratar de usar el PAF con máscara para poder revertir este problema, ¿sí? Los antibióticos es porque si la purulencia del esputo, ¿sí? Al realizar el laboratorio está muy elevada, necesitamos sí o sí el tratamiento de antibióticos durante 5 días. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería que ustedes vieran, ¿sí? Vamos a dejar de compartir la pantalla. Nos queda un poquito tiempo, pero bueno, lo importante es que nos reunimos para hablar un poco de lo que es estas enfermedades. Y ya les digo, la semana que viene yo voy a subir, igual yo voy a presentar, los voy a presentar en lo que es la sala en esta sala, ¿sí? De Zoom para hacer el parcial, ¿sí? La primera nota, vamos a tener la primera nota de lo que es la materia, ¿sí? Así tenemos para fin del cuatrimestre, ¿sí? Podemos llegar a tener en lo que es urgencia, emergencias y catástrofes de la intervención de enfermería en las patologías para poder evaluar lo que ustedes están leyendo o el material que nosotros estamos subiendo a la plataforma para que a fin de año le podamos festejar todo su nuevo título para poder trabajar mejor con los pacientes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir? Perdón, profe, ¿el parcial va a constar solamente del material que usted envió o el material que todos enviaron? Los materiales que están en la materia, si viste en el Classroom se encuentran ahí un montón de materiales, y lo que mandé yo voy a tratar de hacer lo que mandé yo y lo que mandó la licenciada Sofía, que son creo que 2 o 3 power de distintas enfermedades de lo que es el tratamiento en la guardia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, porque... Y perdone, pero me tuve que desconectar porque estaba en otro lado. No hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Esta clase va a quedar grabada también? Esto queda grabado, lo subo yo al Classroom, ¿sí? Así que no va a haber problema, ¿sí? Y lo que se refiere que me pregunta Niño, en este mismo horario el parcial. Yo voy a tratar de que el parcial, voy a hablar con Sofía, a ver cuánto tiempo lo podemos dejar, es decir, más allá de que ustedes van a entrar a una hoja y cuando se cierre esa hoja no la van a volver a poder abrir, pero voy a tratar que tengan, porque no todo el mundo se puede conectar a la misma hora, es decir, yo creo que lo voy a poner a las 9 de la mañana hasta no sé qué hora, es decir, en realidad si se puede poner el más tiempo posible para que todo el mundo pueda entrar, muchísimo mejor, ¿sí? Así que yo calculo que el horario no va a ser el mismo el que vamos a tener el Zoom a las 10 de la mañana para la presentación de lo que es justamente el parcial. ¿Se entendió? Ayer estuvimos en un parcial que supuestamente nos mandó la profesora Viviana, que después nos puso que se equivocó, y el lapso de ese parcial era de 2 horas. Claro, ¿sabe qué pasa, Rosario? Que todo el mundo no se puede conectar capaz en esas 2 horas. Si ya porque por ahí alguien puede conectarse, vos podés a la mañana y perdón,
vos podés a la mañana, pero otro puede al mediodía y otro puede a las 2 de la tarde. Es decir, yo creo que lo tengo que ver. Ahora le voy a llamar a Sofía y le voy a preguntar porque esto tiene que tener, tiene que ser flexible, es decir, no podemos decir, si tuviéramos la presencialidad, que Dios espero que pronto sea, es otra cosa, es decir, nosotros tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al aula de tal hora a tal hora. Entonces tenemos esas 2 horas, de las 10 a las 12, que sí o sí tenemos que respetar, ¿sí? Porque después hay otras materias, pero eh, tenemos que verlo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que tenemos la virtualidad, podemos hacerlo más extenso, espero que lo pueda hacer y que todo el mundo se pueda conectar, ¿sí? Gente, ¿alguna otra consulta? Sí, nos queda 1 minuto o 40 más, ¿sí? Pero gracias por los mensajes que me están llegando, le agradezco a todos y espero que esto les haya servido para refrescar, porque ustedes ya son profesionales de la salud, refrescar tal vez algo de lo que no podemos hacer porque trabajamos en servicios diferentes a lo que es la urgencia y la emergencia. Así que nos vamos a despedir. Espero que pronto, primero la semana que viene, vernos un ratito más y tener que todos tengan una buena semana y un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Lucas. Gracias, profe. De nada.